de nuestras facilitadoras o nuestras ponentes del día de hoy, a la cual tengo pues con mucho cariño que presentar porque nos formamos juntas. Así que iniciamos este camino del coaching de alguna manera juntas hace un par de años atrás, ¿verdad? Y que nos acompaña desde Portugal con su charla Cultura de Coaching en Organizaciones. Así que lápiz y papel, tomen mucha nota de lo que vamos a aprender esta mañana. Fátima es ACC, Associate Certified Coach de ICF, consultora, investigadora, docente y facilitadora, especializada en procesos de crecimiento, de liderazgo, visión estratégica, mejora de habilidades blandas, desarrollo de equipos y desarrollo de carrera e integración cultural. Ella es consultora, fundadora de Buca Latam. Además de eso, es coach ejecutivo certificada por INCAE Business School, por Sun Coach y ejecutivo y de equipos de Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching. Coach sistémico de equipos, metodología desarrollada por el doctor Peter Hawkins. Autora de estudios de caso, El futuro de Ray Holdings Corporation en Panamá. Concentrarse o diversificarse, publicado nada más y nada menos que por el Harvard Business Publishing. Así que ya saben, los que somos profesores podemos utilizar este caso para nuestros estudiantes. Tiene experiencia gerencial de más de 15 años en el sector bancario, liderando equipos comerciales, manejando procesos de cambio, identificando oportunidades de negocio y gestionando clientes clave. Y cuenta con MBA de la Universidad de Chile. Así que con mucho cariño le damos la bienvenida a nuestra primera ponente del día de hoy, Fátima Ribeiro, desde Portugal, hablándonos de cultura de coaching en organizaciones. Bienvenida, Fátima. Muchísimas gracias, Maricel. Un gusto estar acá y un gusto mirar tantos compañeros del ICF y otras personas que nos acompañan de las organizaciones. Entonces voy a empezar compartiendo la presentación y me dicen cuando ya... Ok. ¿Sí? Listo. Perfecto, déjame solo regresar atrás para contarles una historia. Como Maricel les comentaba, dos de mis grandes pasiones son el área de la estrategia y el área del coaching. Entonces, cultura de coaching reúne las dos. ¿Y cómo nació este tema? Nació de alguna forma hasta de mi trabajo en un proyecto de investigación y cuando me apercibí de un error. Entonces, es muy interesante que también aprendemos de los errores. Entonces, nació en la secuencia de este proyecto de investigación sobre el coaching, el desarrollo de liderazgo y otras habilidades blandas en las empresas en Panamá, en que entrevisté a 20 empresas de media a grande dimensão em diferentes sectores de atividade e que tiveram experiência em processos de coaching. Então, me apercebi e havia incluído na entrevista uma pergunta que era: ¿tienen ou não uma cultura de coaching? E me apercebi ao largo das entrevistas que estava recebendo respostas muito diferentes de aquela que seria a minha percepção. Então, observei acá benefício de nivelar pouco este conhecimento sobre o tema da cultura de coaching. E para mim aprendi que também, não sei, por vezes há que ser pouco mais específico em apresentar. Então, empecemos. O que vamos falar? Hablaremos de como definir uma cultura de coaching, de las dificuldades de implementá-la, hablaremos de las etapas que podemos considerar, de los benefícios de tê-la e apresentarei alguns dados de meu projeto de investigação. Então, empezando. E empezamos com uma frase de... ICF ha desarrollado muchísimo todos os temas também e ha hecho alguns reportes sobre investigar o tema de cultura de coaching. E um deles é este que está acá na fuente, Creating a Coaching Culture, que foi desarrollado em aliança de ICF com o Human Capital Institute e que lo podem buscar na página global de ICF. Então, neste estudo, há uma frase que para mim me conecta bastante, que é: com uma melhor compreensão de por que o coaching é tão importante em termos de desenvolvimento de la força de trabalho em uma empresa, como todo, podemos garantizar a ventaja competitiva, que é algo que sempre buscamos em termos de estratégia, mas uma ventaja competitiva
través de la gente, a través de los colaboradores, a través de las personas. Entonces, la organización puede así sentar las bases para una cultura de coaching exitosa y duradera. Como resultado, la compañía puede transmitir su compromiso con el desarrollo continuo de sus empleados, algo que es muy valorado en el contexto actual, ayudando a retener los mejores talentos y atraer mejores candidatos. Entonces, revisando solo la definición de coaching por la ICF. El coaching es definido por la ICF como un proceso de alianza con los clientes en que se promueve la estimulación del pensamiento y la creatividad, buscando la maximización del potencial personal y profesional. La mirada está en el futuro y en el potencial de las personas y no en su rendimiento pasado. Pero es un proceso de desarrollo. Entonces involucra estructura, interacción enfocada de acuerdo con los objetivos definidos para el proceso y el uso de estrategias, herramientas y técnicas que promuevan un cambio sostenible y deseado en beneficio del coach o cliente. Muy importante también diferenciarlo de otras intervenciones en las organizaciones, como el mentoring o la mentoría, que puede ser también el mentoring o la mentoría formal o informal, que es un proceso de transferencia de conocimiento y de competencias, y el coaching es un proceso de facilitación. Los dos en una organización no se deben ver como sustitutos, y sí como procesos complementares, como vamos a mirar un poco más a frente. Entonces, miremos ahora la definición de cultura de coaching. Y la primera definición viene de este reporte que les mencionaba al inicio, de Creating a Coaching Culture. Y nos dice, una cultura de coaching es constituida por creencias y prácticas de liderazgo, que a nivel organizacional reflejan el coaching como un impulsor estratégico del negocio. Conexión con la estrategia, pero acá basada en todo este tema de creencias y prácticas, que también es el tema que identificamos como una cultura organizacional, y como una herramienta crucial para el desarrollo del talento. La otra mirada y viene del Dr. Peter Hawkins, con quien tuve el gran gusto de empezar a estudiar el año pasado y que voy a continuar a estudiar este año, todos los temas de coaching sistémico de equipos. Entonces, Peter Hawkins tiene una definición ya que engloba este pensamiento más sistémico, que me parece también muy interesante. Entonces, él nos dice, existe una cultura de coaching en una organización cuando un enfoque de coaching es un aspecto clave de cómo los líderes, gerentes y colaboradores, o sea, no está solo en los líderes y en los gerentes, pero al final se pretende, y vamos a mirar cuando miramos su definición de cómo desarrollar una cultura de coaching, está en toda la organización. Entonces, y se utiliza este enfoque de coaching para involucrar y desarrollar a todas las personas en la organización. No solo las personas, pero también de su perspectiva sistémica, debe de alguna forma involucrar a todos los stakeholders. De manera, los resultados que se pretenden lograr es un mayor desempeño individual del equipo y de la organización como un todo, y un mayor valor compartido para todas las partes interesadas. Entonces, esta es una parte que vamos a analizar un poco también más al final con más detalle. Entonces, continuando, ¿cuáles son las principales modalidades de coaching? O sea, ¿cómo se da el coaching en las organizaciones? Se da por un coaching externo, por un profesional, como muchos de nosotros que estamos en esta llamada, con que tenemos una formación en coaching, formados como coaches profesionales y que lo practicamos de afuera de las organizaciones. O sea, es alguien que es contratado para procesos específicos de forma más puntual o continua. Tenemos también el coaching interno, que es el coaching interno, que es también un profesional con formación de coaching y que lo practica adentro de la organización. Lo acumula o no con otros roles. En general lo acumula. Só en organizaciones que ya tengan, y vamos a mirar que ya estén en una etapa de coaching más desarrollada, es que en general estos profesionales lo pueden hacer, ser esa su única función. Y tenemos después el líder coach. O sea, es un líder que utiliza herramientas, competencias de coaching en su rol, en su gestión
de personas, en su gestión de equipos, en su gestión del negocio. Entonces, y a lo largo de esta intervención estaré hablando de la teoría, pero también un poco del proyecto de investigación que hice y de lo que encontré en Panamá. Entonces, para contextualizar, se entrevistaron 20 empresas, de essas empresas, 7 foram multinacionais, 5 foram empresas regionais, ou seja, com presença em América Latina ou Centro-América, dependendo, e 8 foram empresas nacionais. De média grande dimensão, são as multinacionais as que não se aplicou este critério, pero se não se considerou empresas que tiveram mais de 5 colaboradores. E empresas las foram entrevistadas em la cidade de Panamá. O critério é que tinham que haver desenvolvido processos de coaching nos últimos 3 anos e esta informação foi recorrida entre março e julho de 2018. Em la informação recorrida, verificamos que cerca de 70% das empresas efetuaram entre 1 a 10 processos de coaching individual. E acabamos a mirar que, essencialmente, o que encontrei nesta festa, hoje em dia já pode ser diferente, foram processos de coaching 1 a 1, de coaching executivo 1 a 1, não tanto de coaching de equipos, com coaches externos. E 30% das empresas concretaram mais que 10. E na maioria das empresas entrevistadas, a utilização do coaching é aún reduzida, considerando que 2/3 das empresas encuestadas não superavam um promédio de 4 processos de coaching anuais. Okay? Estamos falando de grandes empresas. Miramos, assim que existe muito potencial e que nossa educação e preparação como coaches profissionais, nossa assessoria, conhecimento e profissionalismo, e agora hablo para os companheiros de ICF, podem ser muito importantes em desenvolver a utilização do coaching e de uma cultura de coaching em las organizações. E a contratação destes processos, e vamos a mirar que isto também é um dado importante em como se define as etapas do coaching, a responsabilidade da contratação, e o 60% das empresas estava em os gerentes de recursos humanos. Em 7 empresas, cerca del 35% era uma responsabilidade compartida. Este último caso era porque também a área de recursos humanos estava integrada na responsabilidade do gerente administrativo. Então, neste caso, podemos dizer que o 65% da responsabilidade da contratação estava na área de recursos humanos. Aqui encontrei também que, em geral, a contratação dos processos de coaching se hacía por necessidades pontuais. O 55% das empresas lo hacían por necessidades pontuais, ou porque detectavam uma necessidade a nível de liderazgo, uma necessidade a nível de competências, e já vamos mirar também quais foram as principais motivações. Só o 20% lo hacían por um plano de desenvolvimento, ou seja, tinham um plano de desenvolvimento anual ou de capacitação anual que incluía efectivamente o coaching como uma ferramenta de desenvolvimento. E o 25% das empresas me dizia que tinham algo em seu plano de desenvolvimento, mas que também lo hacían, em muitos casos e mais, por necessidades pontuais. Então, a nível de beneficiários, miramos que, em geral, os beneficiários dos processos de coaching são as gerências, vice-presidentes e diretores e CEO, eram as pessoas que mais efetivamente se beneficiavam do coaching. Só em 12 empresas havia alguns casos gerências ou mandos médios e líderes de primeira linha só em 4 empresas. Então, colaboradores de alto potencial só em 12 empresas foram de alguma forma considerados. Então, qual eram? E isto também é interessante entender que os 60% dos processos foram considerados pelas empresas entrevistadas como abertos ou flexíveis. Não existia necessariamente um critério, contrata um processo de coaching que tem que ter X sessão, que tem que ter um modelo. Em geral, se contratava e se deixava algo mais flexível e mais aberto. É interessante também mirar que as 20 empresas entrevistadas tinham processos com coaches externos. Só 2 empresas tinham processos com coaches internos. E quando hablo de processos, hablo de, não só sessões de coaching, hablo de acá para coaches internos, considerei que, no mínimo, foram 4 sessões, ou seja, foram um processo
estruturado e não necessariamente só, ok, eu sou um coach interno, existe uma necessidade de coaching e eu hago uma sessão, ou hago duas sessões, não? Acá foi um processo. Verifiquei também que 5 empresas desarrollavam seus líderes em competências de coaching, pero só 3 empresas promoviam, ou seja, proporcionavam formação a seus coaches internos. Ou seja, existiam em mais organizações coaches internos, pero em não todas estas organizações sua formação havia sido paga por la empresa. Okay? La utilização de ferramentas de coaching, ou seja, as quatro opções apareceram só em uma empresa. Só uma empresa recorria a coaches externos, tinha coaches internos, desenvolvia líderes coaches e tinha a formação de coaches internos. 3 empresas tinham 3 opções e 2 opções, 2 empresas. Perdão que isso está equivocado, já tenho. E muito interessante também que na parte do desenvolvimento de líder coach, o que encontrei também foi que em 2 empresas multinacionais se utilizava o modelo GROW, ou seja, tinham essa formação basada neste modelo GROW. O modelo GROW, para os que o conhecem, é um dos principais dos modelos de coaching iniciais, foi desenvolvido por Whitmore na década de 90 e é um dos modelos mais utilizados para estruturar as sessões. Então, empieza definindo qual é o objetivo, depois se explora qual é a realidade atual do cliente ou do coach, se prosigue trabalhando em abrir perspectivas e desenvolver opções e a sessão conclui com passos de ação específicos que ajudam a definir o caminho a seguir. Então, como les comentava, este modelo é adotado por várias organizações a nível internacional para desenvolver as competências de coaching e seu líder, e o identifiquei em 2 multinacionais. Quais foram as principais motivações encontradas? O desenvolvimento de liderazgo, referenciado por 95% das empresas, e acá aparecia maioritariamente o desenvolvimento de liderazgo enfocado às pessoas, ou seja, enfocado a desenvolver essas habilidades blandas em las pessoas. Embora em alguns casos também fuera desenvolver competências para melhorar a performance e para melhorar os indicadores de negócio, e em alguns casos algo misto. O desenvolvimento da comunicação é uma das principais motivações, todas las mencionaram, conectada com a comunicação entre pares ou com o equipo, com o enfoque de desenvolver uma comunicação mais efetiva a nível interpersonal ou com outras áreas. A nível interpersonal, ou seja, entre uma pessoa e outra, ou de uma forma mais coletiva. E o desenvolvimento de competências é citado por 11 empresas, conectada acá com brechas detectadas em relação com o nível da competência da função. Imaginemos que a empresa são 360 ou hace uma avaliação de desempenho e detecta que esse líder deveria ter um X número de competências ou X competências e não as tem. Então, se pode utilizar o coaching como uma forma de desenvolvimento. Ou então, o desenvolvimento de competências para novas funções também foi citado. Outras que vieram seguidamente foi o desenvolvimento do trabalho em equipo, do trabalho colaborativo, o desenvolvimento de relações, alguns temas de diversidade, inclusão, integração cultural e inteligência e gestão emocional, persuasão e influência. Quais foram os principais benefícios detectados nestas empresas? 80% das empresas detectaram benefícios a nível de liderazgo, ou seja, que efetivamente alguns objetivos que tinham de desenvolvimento de habilidades de liderazgo foram concretados. Benefícios a nível da comunicação, 85% das pessoas, e me citavam coisas como uma comunicação mais efetiva, a nível da comunicação com o equipo ou comunicação com pares. E, curiosamente, a outra não viene a parte das competências, mas sim viene os benefícios, foi a nível dos equipos, em que as empresas consideraram ter existido melhoras no trabalho do equipo, liderazgo do equipo, gestão do equipo, comunicação com o equipo. Então, de alguma forma, também este tema muito conectado com o liderazgo e com a comunicação.
Outros benefícios que foram mencionados foi a nível de desenvolvimento de relações, a nível de produtividade, resultados do negócio, desempenho, atingir metas. Esta parte da produtividade está muito em linha também com os estudos internacionais de CIF, que o destacam como um dos principais benefícios, e em termos de prover feedback ou retroalimentação, inteligência emocional e empatia. No entanto, existem barreiras a nível das organizações para a implementação de uma cultura de coaching. E as três principais identificadas, e isto a nível de estudos internacionais, não especificamente a nível de meu reporte de investigação, são a falta de tempo, uma habilidade limitada para medir o retorno da inversión e as restrições presupuestarias. Pero enfoquemos um pouco no tema do retorno da inversión e miremos o que encontrei também em meu projeto de investigação. De las 20 empresas entrevistadas, só o 80% considerou que não tinham instrumentos para a medição dos benefícios, o cálculo do retorno da inversión. Os benefícios identificados foram por observações e percepções dos entrevistados, que em sua generalidade foram as pessoas, os gerentes de recursos humanos, ou quando não era o gerente de recursos humanos, era a pessoa em la organização que na área de recursos humanos contratava o coaching ou estava diretamente involucrado com. E no caso em que existem que só 3 empresas me consideraram ter formas de medi-lo, os instrumentos que utilizam são encuestas do clima organizacional, aplicação de encuestas 360 ou outras, de alguma forma buscando estabelecer alguns benefícios ou impacto no negócio. De referir que a nível internacional não existe consenso de que estes podem ser uma forma efetiva de medição dos benefícios. Alguns tips para medir o retorno da inversión e para as pessoas que me escutam de las organizações. Uma recopilação de dados mais rigorosa. ¿No? Definir muy bien cuál es el objetivo, qué se quiere medir y cómo lo podemos hacer. Utilización de fuentes y recursos múltiples, aunque subjetivos. También se puede utilizar percepciones, pero se debe utilizar diferentes fuentes, creando así algunas referencias cruzadas que mejor nos permita medir. Se pode fazer também esta recopilação de dados em intervalos repetidos. Por exemplo, na metodologia de coaching, lá que utilizo na de Marshall Goldsmith, utiliza encuestas periódicas. Isso pode ser uma forma, ou pode ser também uma forma de fazer encuestas 360, ou seja, ir medindo, pero medindo sempre a mesma coisa. E comparação com dados recopilados em outras organizações internacionais ou por estudos internacionais. Se pode considerar também o conceito do custo de oportunidade, ou seja, considerar qual seria o custo de não abordar o tema que ou a necessidade, o problema, ou os objetivos por lo qual contratamos um processo de coaching. Ou seja, fazer como esta lógica inversa do custo de oportunidade e deduzindo acá o valor da inversão. Evaluar o custo-benefício de uma melhora en el rendimiento. Esas algunas sugerencias. Para que las organizaciones valoren los diversos estudos, efectuados a nível internacional, encontram também que poucas organizações creem estar recebendo ou creem estar obtendo em totalidade os benefícios do coaching. E os motivos apontados, e que vamos a mirar bem muito também no segmento do hablado, são falta de claridade do propósito do coaching e das organizações. Muitas vezes se contrata o coaching como uma forma de resolver um problema e não necessariamente como um instrumento de desenvolvimento das pessoas. Não se estabelece com claridade esse propósito. Falta de enfoque sobre onde e quando o coaching seria mais beneficioso, ou seja, qual será efetivamente na situação que detectamos, será que o coaching é a melhor ferramenta ou não e como a melhor la podemos aproveitar. Para que as organizações valorem o coaching como uma metodologia ou ferramenta de desenvolvimento, é importante que exista na organização, principalmente a nível da alta gerência
e do área de recursos humanos o conhecimento adequado sobre o coaching e seus benefícios, pois observamos que quanto maior é este conhecimento, mais também o coaching é utilizado como uma ferramenta de desenvolvimento e mais se expande aos diferentes níveis da organização. Um outro motivo é a qualidade inconsistente dos cursos. O sea, se contratam diferentes cursos, nem todos têm a mesma qualidade ou têm as mesmas metodologias, então também não há uma forma definida de acompanhá-los. Porque também diferentes metodologias pode ser bueno, pode trazer novas perspectivas para a organização, mas como acompanhamos a forma como se estão dando os processos e como medimos esses resultados. A ausência de uma boa contratação entre o coach e a empresa. O 75% das empresas entrevistadas me diziam que sim, que tinham um contrato, mas havia 25% das empresas que não faziam contrato. Então, se não há contrato, tampouco pode haver uma boa contratação. Mas igualmente, se há um contrato, será que há uma boa contratação? Não sabemos. Globalmente, para a identificação e percepção dos benefícios, o estabelecimento de objetivos claros ao início do processo de coaching e o seguimento com apoio dos resultados hasta ao final do processo são considerados elementos essenciais. É como que os objetivos é onde queremos chegar, não? Isso determina nosso mapa de ruta e para nós que somos coaches sabemos que é essencial, tê-lo tanto para o processo como em cada sessão. Então, hablemos também um pouco e a dificuldade em medir resultados, que já miramos há pouco, e que também é algo que aparece continuamente nos estudos internacionais. Hablemos um pouco também dos retos de los agentes de coaching em las organizações, de acordo com Peter Watkins. Então, ele nos traz algumas perguntas e eu las estou colocando como ele las planteia, porque me parecem muito interessantes e podem refletir estou refletindo também, ou seja, algumas das dificuldades que cada um destes agentes pode ter em seu trabalho de coaching. Então, desde a perspectiva do coaching interno, muito este tema da confidencialidade, não? Então, como podemos unir todo este conhecimento que temos da organização e falar com os altos executivos sobre o que estamos mirando e, ao mesmo tempo, manter esta confidencialidade necessária em um processo de coaching com os companheiros que estamos coachando. Como outra também uma grande dificuldade é o coaching interno, como logramos principalmente para fazer aquilo que olhamos um processo e não só sessões individuais. Como logramos combinar nosso trabalho diário com ele ser um coach interno efetivo e continuar ao mesmo tempo aprendendo e desenvolvendo-nos em ambos os roles que temos. E como consigo que efetivamente reconozco e recompense o valor que entrego no trabalho de coaching que hago. De alguma forma, são questões que é importante também ir respondendo à medida que se vai desenvolvendo uma cultura de coaching. O que mais temos? E na perspectiva do coaching externo, como podemos nós outros também impactar melhor na organização em geral? Não só impactar no valor para nosso cliente, mas impactar na organização em geral. Estou pensando em uma perspectiva mais sistêmica. Que necessita cambiar em nosso coaching para criar um maior valor, como comentava, não? Para o coaching individual e da organização. Qual é a melhor forma de apoiar-nos e associar-nos com os coaches internos e o coaching na organização? Isto porque, no desenvolvimento de uma cultura de coaching, vamos a mirar que estas três modalidades coexistem no tempo. Então, tem que haver um bom alinhamento e uma boa associação entre elas. Como ofereço à organização minhas percepções e reflexões, havendo, por exemplo, quando já trabalhei com vários executivos, mas sem sair ao mesmo tempo de meu rol de coach, mas de alguma forma também contribuindo ao desenvolvimento da organização, não? E mantendo também todo o tema da confidencialidade, da perspectiva do líder coach. Como puedo fazer
coaching eficazmente a todos mis colaboradores en el tiempo limitado que tengo. No sé cómo puedo hacer coaching, desarrollar mis colaboradores y al mismo tiempo enfocarme, mantenerme todos los KPIs del negocio, ¿no? Y lograr los KPIs del negocio. Pero la verdad es que una cosa apoya a la otra, ¿no? Entonces hay que encontrar este balance. ¿Cómo puedo hacer esto virtualmente? En el Leader Coaching no son procesos de coaching, son conversaciones de coaching, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar esas conversaciones de coaching virtualmente también en el desarrollo de nuestros colaboradores? Y cómo puedo continuamente estar mejorando mis competencias. Vamos a mirar también que en el desarrollo de una cultura de coaching, un punto importante es ir de alguna forma evaluando los resultados e integrando los aprendizajes en la organización. ¿Cómo utilizo herramientas de coaching para mí, para mi equipo, para que ellos puedan aplicarlas entre sí? Por ejemplo, puede ser la utilización de herramientas del peer coaching o de coaching de pares. Y conjuntamente podemos crear una cultura de coaching de equipos autosuficiente. Que coaching de equipos no necesariamente, o sea, el coaching de equipos como lo miramos como un coaching externo, pero un coaching en que todo el equipo está involucrado y se desarrolla y contribuyen colectivamente a su aprendizaje y a atingir los resultados del negocio. No sé cómo vamos, ¿algún comentario especial? Hola Fátima, bueno, aquí ya te están diciendo que muy buenos puntos y la verdad es que yo te quiero dar las gracias por hacer investigación y eso es de gran valor y sabemos que el esfuerzo de hacer investigación es muy potente, así que le acabamos de pedir a nuestros invitados de hoy que nos compartan sus preguntas por el chat porque todavía tenemos unos minutos para que sigas avanzando Sí. Y aún tengo mucha cosa, así que van compartiendo las preguntas, comentarios. Lo que yo exacto. no logre responder en directo, con gusto podré responder en una fase posterior. Entonces miremos, y después voy a parar otra vez para hacer un pool y así también podemos ir integrando otros comentarios y otras preguntas. Entonces miremos el tema de las etapas y del desarrollo de una cultura de coaching. Les he traído un modelo de David Magison y David Clutterberg, que me gusta mucho y que al mismo tiempo es un modelo muy fácil, muy entendible, mismo para aquellos que no han desarrollado aún tanto el tema, ¿no? Entonces él habla de una primera fase, la fase incipiente, en que el coaching es utilizado, pero de forma irregular en frecuencia y finalidad. Y esto puede ser en aquellos casos que el coaching no está como una herramienta de desarrollo en el plano de desarrollo anual, pero sí, surge una necesidad, algo que pensamos que el coaching puede ser una buena herramienta y lo utilizamos, en general contratando a coaches externos. Y esto es llamado la fase incipiente. La fase táctica es en que la organización ya reconoció los beneficios del coaching y el valor de desarrollar una cultura de coaching, pero su implementación es aún una herramienta del área de recursos humanos. O sea, no es una herramienta de toda la organización, pero es una herramienta del área de recursos humanos. O sea, no es una prioridad de la organización como un todo. O sea, ya pasamos, provavelmente acá el coaching ya es una herramienta integrada en el plan de desarrollo anual, pero es gestionado y administrado únicamente como una herramienta del área de recursos humanos. La fase siguiente, que es la etapa estratégica, el coaching ya es reconocido como una importante herramienta de desarrollo y ahora ya no es solo una herramienta del área de recursos humanos, pero ya es implementada en diferentes áreas de la organización. Porque, por ejemplo, ya tenemos líderes que aplican herramientas de coaching. Entonces, se estimulan los procesos de coaching. Y en algunos casos, las personas ya lo entienden como derecho, ya lo piden. Y al mismo tiempo que se estimula esto, se va evaluando también la utilización de las herramientas de coaching por toda la organización, por los coaches internos y externos y también por los líderes. ¿Ah? Y la última fase es aquello que llamamos la etapa incrustada. Y el coaching, tanto formal como informal, que también vamos a mirar en el modelo siguiente, que el coaching
en un determinado momento es muy formal, pero cuando pasa para los líderes que aplican herramientas, pasa a ser mucho más informal. Entonces coexisten estos dos espacios. Entonces está incrustado en los diferentes niveles y funciones de la organización y se utilizan, por ejemplo, herramientas de 360 para ir acompañando los procesos, teniendo la percepción de toda la organización y se desarrollan en la organización estas habilidades de coaching para que permiten mejores niveles de comunicación y de retroalimentación para el desarrollo personal, del equipo, de la organización o de su conjunto. El coaching y la mentoría, que ya miramos que no deben ser sustitutos, pero que sí que son complementarios en el desarrollo de una cultura de coaching, estão incrustados no dia a dia da organização e se produzem automaticamente. Okay? Temos coisas como vamos a mirar no modelo seguinte do coaching no pasillo, por exemplo. Então, agora podemos lançar nossa pula. Bueno, mientras el equipo técnico nos va lanzando el siguiente poll que nos va a compartir Fátima, aquí ya ha aparecido en pantalla y la pregunta es, ¿en qué etapa consideras que se encuentra tu organización? Y pueden escoger entre fase incipiente, táctica, fase táctica, etapa estratégica e incrustada. Si alguno de los que estamos aquí pensamos, podemos pensar quizás cuál es el más común de nuestros clientes. Los que no lo hacemos para nosotros mismos. Mientras vamos recibiendo las respuestas, Fátima, tenemos una pregunta que dice, ¿cuál es el mejor approach o acercamiento para que las empresas entiendan lo importante del balance entre resultados y maximizar el activo humano? Vamos a dejar esa pregunta para el final, ¿está bien? Sí. Porque de alguna forma voy a estar mirando, reflexionando sobre eso. Entonces me gustaría, Maricel, me la mantienes allá y la voy a responder en el final. Aquí la tenemos ya preparada. Y muy interesantes los resultados, la verdad. Entonces me gustaría también que al final alguien que considera que la organización ya está en la etapa incrustada nos pueda compartir, cómo lo han desarrollado. Sería súper interesante que alguien de las personas que ha respondido etapa incrustada nos pueda también apoyar con esas buenas prácticas. Yo pienso que podemos cerrar la pool. Para recibir los resultados. Okay. Ok, muy bien. Pienso que ya todos miramos los resultados. Voy solo a anotarlo, 37%, 26, 7, 5, 5, 26, 2, 11. Muy interesante. También me gustaría que después, al final, las personas que también respondieron en etapa estratégica, en etapa incrustada, se me pueden inscribir, me encantaría. Porque también una cosa que me gustaría de desarrollar sería tipo un case study con alguien que estuviera en estas dos etapas y un poco cómo lo ha desarrollado y transformar eso en algo que se pueda utilizar también por otras organizaciones y que otros coaches puedan consultar. Todo esto será trabajo de open que estará abierto a todos. Así que podemos salir de acá. Voy a salir, yo pienso que puedo hacerlo también. Perfecto. Y vamos a continuar. Vamos a mirar una otra parte también que me encanta sobre Peter Hawkins y que explica también algo muy interesante. Entonces, vamos a mirar. Okay, esto. Curiosamente, y esto antes de pasar a la otra parte, les dejo acá los resultados de esta pregunta que yo cuando la hice no tenía el conocimiento que tengo hoy, ¿no?
pero curiosamente fue hacerlo de esta forma que me levantó muchas de las cuestiones que me llevó a investigar mucho más, ¿no? Entonces acá 65% de las empresas entrevistadas consideraban no tener una cultura de coaching, probablemente, pero como tenían procesos de coaching, la respuesta mejor había sido que estarían en esta fase incipiente, ¿no? Entonces, por veces también como investigadores, la importancia de compartir esta base de pensamiento, y 25% sí, ya consideraba que sí, y en este caso yo pienso que las personas las empresas que me respondieron que sí, estarían en las etapas estratégicas a incrustada. ¿Okay? Entonces, yo acá también he traído un poco estos pasos de desarrollar una cultura de coaching que también puede traer alguna respuesta a esa pregunta que me estaban haciendo. Entonces también voy a pedir a la persona que la hice, después que la hizo, que me pueda dar, sé en qué medida presentar y esto le ha traído respuesta o no, o cómo lo conseguiríamos discutir. Entonces, Peter Watkins, me dejen solo acá mover esto, habla de diferentes etapas. Estas etapas no necesariamente tienen que ser secuenciales. No entanto, la forma como las voy a presentar son aquellas que más comúnmente se dan en las organizaciones que están desarrollando una cultura de coaching. No tiene que ser así, pero en general es así. ¿Okay? Entonces, el primer punto es desarrollar el recurso de provisión del coaching externo. ¿Qué queremos decir con eso? Incluye elementos de definir as necessidades, quais são as motivações para efetivamente contratar um coach, criar uma política de coaching, definir quais são esses requerimentos do coaching, definir os critérios como vamos a selecionar e evaluar os coaches que vamos a contratar, hacer como uma indução também de los coaches selecionados a la cultura de la organização e trabalhar em toda essa contratação, hacer esse match entre coaches y coaches, y también, no sé, promover un desarrollo continuo y alguna forma de supervisión del trabajo que se está dando para poder integrar los aprendizajes en la organización. La segunda parte, o la segunda fase, sería desarrollar las capacidades de coaching interno. O sea, acá, de acuerdo con aquello que sea la planificación estratégica, criando e sustentando uma comunidade de coaching interno, definindo as competências clave e capacidades ou competências que esse coach interno deve de ter, no caso que seja necessário apoiar a sua formação, de acordo com as necessidades da organização, definir os casos em que estes coaches internos vão a intervenir e que tipo de processos vão a ser também este match entre estes coaches internos e os coaches internos, como se vai a ser, e também esse mecanismo de supervisão e de educação contínua, de fazer pelo menos uma revisão anual e integrar os aprendizajes. E isto nos ajuda a aumentar a capacidade de liderazgo individual. Es el resultado más conectado. El tercer paso, tenemos los líderes que apoyan activamente los esfuerzos de coaching. Acá estamos liderando el cambio de la cultura de liderazgo de la organización, saliendo de la cultura de mando y control para una cultura más de liderazgo de coaching, o sea, incorporando el coaching, incorporando herramientas de coaching en la forma como los líderes actúan y también en todos los programas de formación de la organización. Como el paso 4, tenemos desarrollar el coaching de equipos y de aprendizaje organizacional. El coaching se mueve así acá de los procesos formales de coaching individual para el coaching de equipos y para el aprendizaje, para incorporar un mayor aprendizaje organizacional. Entonces, acá nos movemos, como comentaba, de las sesiones formales para el coaching y el coaching empieza a darse, o sea, a través de conversaciones de coaching en diferentes momentos, en los pasillos, en las reuniones de equipo y, por ejemplo, se puede medir cuántas conversaciones de coaching se están dando en la organización y cómo la organización aprende de ellas. Y esto aún
para muchas organizaciones este es el cambio fundamental en su cultura organizacional. Pero, no entanto, solo se va a sostener en el tiempo si los dos puntos siguientes que voy a mencionar también se cumplen. ¿Okay? El coaching informal o el coaching de pasillo es este coaching de 2 o 3 minutos, en que tenemos estas conversaciones. ¿Cómo te puedo apoyar de forma más efectiva en estos 3 minutos? ¿Cómo puedo conectar con eso que necesitas? ¿Cómo, si queremos abordar un tema emocional que estás sintiendo ahora, ¿cómo te puedo apoyar? Alguien que sea más corporal se puede ir y decir, ok, ¿cómo lo estás sintiendo? ¿Me lo puedes expresar? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te puedo apoyar? E também o próprio líder pode apoiar seus colaboradores em coisas mais específicas, ou seja, como pode ajudar-te com este, quem te pode ajudar com este problema, ou seja, sempre cuesta. Estas conversaciones se dan en una perspectiva de abrir opciones, ¿okay? De abrir para que las personas encuentren sus propias soluciones y sean mucho más autónomas en la resolución de los problemas, ¿no? Promoviendo aquello que se llama el accountability. Se aporta así a este cambio de cultura para que los colaboradores puedan resolver los problemas por sí propios. Os estudos a nível internacional mostram que o coaching é clave no desenvolvimento de los equipos de alto rendimento. Então, o coaching se empieza a dar não só destas conversações individuais, mas também em todas essas reuniões de equipo, não integrando não formas mais formais de fazer o coaching de equipos. E acá avançamos para ter aumento no liderazgo compartido. O passo 5 é la integración en los procesos del coaching y en los procesos de gestión y desempeño de recursos humanos. Entonces, la organización acá ya incluye el coaching y a nivel de la gestión de desempeño. Ya esto está, ya está en los objetivos clave que cada líder debe lograr. Entonces, vincular el coaching con la gestión de desempeño también proporciona una base clara para evaluar la efectividad del coaching, empieza a tornar-se mais fácil medir esta efetividade. Então, neste passo, a organização necessita contratar, desenvolver, gestionar o desempenho, reconhecer e promover a que os colaboradores apoiem neste caminho. Não? Acá, os gerentes já devem haver recebido e estar capacitados para desenvolver estas conversações de coaching. Y de alguna forma también en integración con todo el desarrollo a nivel de las políticas de recursos humanos y tener estas conversaciones difíciles. El paso 6 es el coaching se convierte en el estilo preponderante de gestión. Entonces, haciendo este paralelo con el modelo anterior, estaremos acá ya en la etapa incrustada, embora Peter Hawkins le agregue un nivel un poquito superior, embora los otros autores también lo hablan, ¿no? Entonces acá es importante saber, o sea, que ni es posible, ni es apropiado entrenar a los gerentes como coaches, no es eso que se dice, pero entrenarlos sí en utilizar herramientas de coaching, ¿no? Probablemente una de las empresas que me haya respondido que já está na etapa incrustada, provavelmente é uma das empresas em que se identificou que tem o Grow como o modelo Grow como uma ferramenta de desenvolvimento de seus líderes. Em algumas organizações, e neste caso, se integram também, o coaching se integra também em los programas de formação de gestão, ou seja, se ensina quando se fazem as formações de management, não só de liderazgo, mas de management, também se integra estas habilidades. E neste caso estamos falando de incremento no aprendizagem organizacional. Então, o passo 7 é o coaching se convierte en la forma que hacemos negocios con todos los stakeholders. Entonces, hasta el paso 6, el enfoque fue en crear una cultura de coaching adentro de la organización, ¿no? Que permea a través del liderazgo, de la gestión de equipos, del sistema de selección y gestión de desempeño, de selección incluso hasta de personas del talento para la organización.
acá es también este pensamiento más sistémico de Peter, que es crear un enfoque de coaching también en la forma como la organización se relaciona con los stakeholders y para mejorar la calidad y el valor que aportan a estas relaciones. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, puede ser la utilización de un estilo de coaching con proveedores. O sea, ¿qué es lo que podemos hacer juntos que no podemos hacer separados? Es cuando hablamos de todo el tema de construir alianzas conjuntas, de atender a los intereses de la otra parte, de integrar los intereses de la otra parte, de generar conversaciones para crear una relación de un ganar mutuo, por ejemplo. E neste sétimo passo é quando a cultura na organização já efetivamente já é nutrido e adotado esta aproximação do coaching com todas as partes. Então, temos o maior compromisso com todos os stakeholders. E que pode ser uma diferença muito grande em la forma como a organização é percebida também por todos os stakeholders, de qual é sua marca. Y una percepción positiva y que va a influenciar positivamente también los indicadores de negocio y de incremento de la organización. Entonces se puede decir que la organización globalmente va a lograr un mayor nivel de desempeño y también generar una mayor creación de valor compartido para todos los stakeholders. Esto tiene que estar soportado en una estrategia de coaching y esta estrategia de coaching tiene que estar de acuerdo con la estrategia de la organización. Entonces, en relación a esta pregunta, y es un poco, en verdad, ¿cuál es la estrategia de la organización? ¿Qué es que la organización pretende lograr? Pretende lograr resultados, a todos lo sabemos, pero los resultados, la verdad, se logran por las personas que tienes adentro. Dependiendo del nivel de educación y de formación y de capacitación que le das, es los resultados que vas a lograr. Algunas empresas dicen, yo no quiero capacitar a mis colaboradores porque después se van, pero si no los capacitas, ¿qué calidad vas a tener? ¿No? Entonces, es un poco esto. Al final es, ¿cuál es tu estrategia como organización? ¿Okay? ¿Dónde quieres llegar? ¿Dónde quieres estar? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuál es tu propósito? Todos esos elementos de la estrategia. ¿No? Y la verdad, si miramos afuera, las organizaciones más exitosas son aquellas que van asentando su desarrollo en el desarrollo de las personas. Entonces, esto alienado con el cambio de una cultura organizacional, integrar en una organización una cultura de coaching es hacer un cambio en la cultura organizacional. É hacer un cambio en cómo el liderazgo se da, salir de este mando y control, empezar a delegar más, a tener mayor confianza, todo aquello también que el contexto actual nos está mostrando que es importante. Y también, o sea, pasar esto a los stakeholders. Los stakeholders están mirando, los proveedores están mirando, y los clientes están mirando la forma que te relacionas con ellos. No es solo un comunicar y vender, ¿no? Pero cómo creas relaciones con ellos, cómo creas alianzas, cómo en verdad identificas sus intereses, cómo te enfocas en generar algo que sea un ganar-ganar, ¿no? Y cómo llego a las mejores soluciones en conjunto. Y esto alienado con esa infraestructura de coaching, con los recursos a nivel de coaches externos, coaches internos, formación de líderes coaches y continua educación y desarrollo. Entonces, por mi parte, es esto. Ahora podemos mirar otros comentarios y si alguna de esas empresas que estaban en etapa incrustada y esas personas que respondió quiere compartir, me encantaría, puede prender sus micrófonos, me encantaría. Bueno, Fátima, muchas gracias. La verdad es que me quedo, y nuevamente, ¿no? El agradecimiento por el tiempo y el esfuerzo y la inversión que has hecho en investigar para nosotros, para ofrecernos esta información tan clave. Y fíjate que uno mucho lo que has expuesto con parte de lo que aprendimos ayer, justamente. Por eso estos eventos son realmente muy enriquecedores, porque es lo que estabas comentando. No es nada más conectar la gente y sus talentos, sino también la estrategia de la empresa, conectar la cultura de la accountability, que fue uno de los temas que vimos ayer, cómo también realizar esos FODAs que necesitamos para que haya
ese conocimiento de qué es lo que tenemos que trabajar, porque así es que, como que dice, arreglando una cosa, como tú hablabas al inicio, ¿no? La comunicación impactó en equipo, en cultura, en muchas cosas. Así que te damos las gracias. Tenemos que ir cerrando.